de verdad fue de mucha bendición. Los que pudieron estar aquí el día viernes, fue de mucha bendición estar aquí. Si no pudiste estar, está en YouTube por si la quieres ver. El mensaje de hoy le va a dar un poco de continuidad a lo que vimos el viernes de Cena del Señor y Crucifixión. Y hoy es un domingo especial, es un domingo de resurrección, es un domingo para estar contentos. Como hijos de Dios debería de ser una de las dos fechas más importantes como hijos de Dios, que sería esta y obviamente la Navidad, no en sí la Navidad en sí, sino el nacimiento de nuestro Cristo Jesús. Entonces son dos fechas muy, muy importantes. Entonces me gustaría que le diéramos un aplauso al Rey de Reyes en este día que resucitó, donde nos da vida, nos da una nueva oportunidad y nos da definitivamente algo que no esperábamos tener. Y déjame decirte algo. A Jesús, a Dios le encanta tenernos cerca. A Dios le gusta tenernos cerca. Y la historia de la resurrección la vemos en esta semana por muchísimos lugares, ¿cierto? Seguramente la has visto en tus redes sociales ahí, que dice, no sé, lo están haciendo en el estado de Nesa y se cae el Cristo, ¿no? Porque luego pasan cosas chistosas, ¿no? Pero lo estás viendo ahí en las redes sociales, lo ves en la tele, lo anuncian, el Vía Crucis de no sé qué, acá, ¿no? La tipificación en el pueblo de acá. O sea, lo ves por todas partes esto de la resurrección. Y de alguna manera también se pone de moda en Netflix y en todas esas plataformas. Puedes ver la pasión de Cristo, ¿no? También ahí sale la pasión y dices, bueno, vamos a verla y te vuelves a enojar cuando lo crucifican, ¿cierto? Etcétera, etcétera. También está otra película que se la recomiendo que se llama La Resurrección de Cristo. No es la que hizo Mel Gibson porque todavía no sale, ¿no? Por si está, ya salió, no, todavía no sale. Pero esta es una película que hicieron igual en Warner Bros., creo. No es bíblica, pero es una buena película acerca de cómo lo vivió esto de la resurrección un soldado romano que tuvo un encuentro con Jesucristo resucitado. Entonces es otro panorama, pero también está linda la película. Entonces mi punto es que al final del día, esta semana de alguna manera tú la ves por todos lados, ¿cierto? Alguien la ve, además hasta los que no son cristianos o no son, llegan a subir algo a las redes, ¿no? Jesús resucitó y dices, oye, pues tú eres el demonio, ¿qué vas a saber de eso? Pero suben algo, ¿no? O ponen ahí algo, raise up, ¿no? En inglés, porque como a veces somos medinchistas, ¿no? En inglés, raise up my king. Oye, o sea, ni siquiera sabes, ¿a poco no? Dices, ay, este cuate yo lo conozco, pero bueno, ¿no? Al final del día está ahí y es tan importante que aún los inconversos, aún los que no conocen de Dios, saben que en su corazón, en su espíritu hay algo importante que sucedió en esta fecha. Y sabes, me llama mucho la atención esto de la resurrección, porque en la vida del ser humano desde hace muchos años hasta nuestras épocas actuales siempre ha sido un tema, el tema de la resurrección, el tema de la inmortalidad. A nuestras fechas, en nuestros tiempos, pues vivir para siempre es algo que todo mundo o muchas personas quisieran. Hay nuevamente, por ejemplo, los faraones, o sea, no creen que los envolvían ahí como niño envuelto, nada más para que se vieran lindos. Tenía un propósito de que en la siguiente vida resucitaran y tuvieran una vida eterna, ¿no? En el caso de los egipcios, de las momias. En la tele ha habido un montón de películas acerca de este tema de la eternidad, ¿no? Hubo una película por ahí de que te vendían el tiempo, ¿no? El dinero ya no era necesario, sino el tiempo, y los millonarios eran los que tenían 800 millones de años en tiempo, ¿no? Y los pobres tenían 7 segundos y caían muertos, ¿no? Entonces, siempre es un tema, este tema de la resurrección. Digo, yo sé que tú ya no ves eso, pero cuando veías películas de vampiros, de Drácula, hablan de un hombre que ha vivido por siempre y para siempre y no puede morir, a menos que una estaca se le clave en el cuello, y tonterías de esas, ¿no? El tema es, fíjate, la necesidad o el entendimiento o cómo es que sucede que al ser humano le llama mucho la atención esto de la eternidad. ¿Sabes por qué le llama tanto esto de la eternidad? Porque fue algo que Dios sembró en su corazón. ¿Y a poco así pasa? Sí, dice en mi Biblia y dice en la tuya también. Vamos a leerlo para que me creas. Eclesiastés 3, versículo 11. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad. ¿Qué sembró?
¿Y quién la sembró? Él. No la mordida de Drácula, no el nitrógeno líquido, no. El que sembró la eternidad fue el Señor, nuestro Señor Dios Jesucristo, en el corazón de la humanidad. Pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Por eso es que el ser humano está buscando algo que parece inalcanzable en sus manos, inalcanzable en sus fuerzas, inalcanzable en su entendimiento, que es la eternidad. Pero la busca porque Dios la sembró en su corazón. Dios la sembró en nuestro corazón y por eso la busca. Por eso anda de fracaso en fracaso, tratando de congelarse, tratando de ver cómo vive más. Las mismas series de los superhéroes, ¿no? ¿Cuántos superhéroes son inmortales? Ahí ves a Hulk siempre sin arrugas, enojado todo el tiempo pero sin arrugas, ¿no? Ves a Superman que no pasa el tiempo, lo cambian de actor pero no pasa, el Superman siempre se ve joven, ¿cierto? O sea, y son ideales que nos ponen de que, ay sí, qué padre, pero no es padre. Tenemos una temporada y esa temporada es muy buena en esta tierra. Y cada año, ¿a poco no? Cada año que tú es Semana Santa y que ves por ahí cómo castigaron a Cristo, cómo lo crucificaron, ¿cuántos se siguen enojando año con Judas? Dicen, no, mendigo Judas, si no hubiera existido, ¿a poco no? Y el otro año, no, mendigo Judas. Y el siguiente año, no, es que por culpa del Judas, yo tengo un primo que es igual, pero o sea, y cada año, ¿cierto? Cada año le ves un Judas diferente en tu vida, ¿no? ¿Cierto o falso? Y te enoja. ¿A quién le cae bien el Judas? Es más, ¿alguien se llama Judas? Mira, te podrán poner Disneylandia, Harley Davidson, ¿no? Pero Judas nadie le pone, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo identificamos como el traicionero. Entonces, a nadie nos gusta Judas el traicionero. Ahora, aunque nos cae mal Judas, yo te pregunto, ¿realmente quién crucificó a Jesús? No, pues los romanos, ellos le pusieron los clavos. No, pues los judíos, ellos gritaron crucifíquenlo. No, sí, pues los judíos, aparte les dieron la opción de Barrabás o Cristo y escogieron a Barrabás. ¿Sabes? Al final del día, la palabra es la que dice la verdad. Y en Isaías dice que todos nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz. Los que crucificamos a Cristo en esa cruz fuimos tú y yo y todos los hombres que han pasado por esta tierra. Todos nuestros pecados fueron los que llevaron a Cristo a la cruz. O sea, cuando esos romanos le estaban poniendo los clavos en la cruz, tú y yo estábamos clavándole clavos a Cristo. Cuando esos judíos estaban gritando crucifíquenlo, tú y yo con nuestros pecados estábamos gritando crucifíquenlo. Cuando ese Judas lo estaba traicionando, tú y yo lo estábamos traicionando con nuestros pecados. ¿Y qué coraje da cuando alguien te traiciona? ¿Alguien lo ha traicionado alguna vez? No voltees a ver a tu esposa, te estoy hablando, tú, o sea, ¿alguien lo han traicionado? ¿Qué se siente? Alguien puede decirme, no, pues a mí me encantó cuando no, me vino una dicha, no tienes idea, o sea, me la pasé, ¿a alguien le ha pasado así? No. Cuando alguien te traiciona, ¿cómo te sientes? ¿Mal? Sí, yo me siento muy mal. La verdad es que por más que uno diga, no, ya se me resbala, no se te resbala, se te mete y te clava ¿cierto? La traición a nadie nos gusta. Y más que enojas ¿por cuántas monedas traicionó Judas a Jesús? Por 30 monedas de oro, de plata. O sea, ni siquiera le ofrecieron, dijeras, bueno, pues es que le ofrecieron todo el reino del imperio de Babilonia. No, pues le ofrecieron la Reserva Federal de Estados Unidos en oro. 30 míseras monedas. ¿A alguien se le hace justo? Bueno, déjame ir más allá. Cuando tú y yo nos enteramos que por 30 monedas, además de que ya odias al Judas, ahora te da hasta rabia con el Judas. Te enojas con el Judas, te da ira y dices, si lo tuviera aquí me lo cacheteaba. ¿Poco no? Por más pacífico que seas, dices, no, yo sí le daba un cachetadón, o sea, por lo menos una muela sí le tiraba. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Que a veces vemos al Judas como algo lejano, pero en nuestros días tú y yo somos a veces más traicioneros que el Judas. Pastor, vine a que me animaran, no que me desanimaran.
Ahorita te vamos a animar, primero te desanimo, no es cierto. Pero quiero que entendamos esto y ir profundo en esto para saber por qué celebramos hoy, por qué es tanto gozo en nuestro corazón la celebración. A veces tú y yo somos más traicioneros que el Judas, porque día a día traicionamos a Jesús. ¿Y sabes cómo lo traicionamos? Ni siquiera por 30 monedas de plata. Tú y yo lo traicionamos por nuestros placeres personales. Tú y yo traicionamos a Jesús por nuestros vicios. Tú y yo traicionamos a Jesús por mis comodidades, por donde yo esté cómodo. Tú y yo traicionamos a Jesús por nuestros miedos. Traicionamos a Jesús por aprobación, por soberbia, por caprichos, por moda, por conveniencia, por frustración, por enojo, por ira, por necedad instantánea. Traicionamos a Cristo. O sea, estamos peor que el Judas. El Judas fue por 30 monedas. Entonces ya no te cae tan gordo el Judas, ¿cierto? Bueno, pues es que si así lo pones, Paz, pues ya soy peor que el Judas. No eres peor que el Judas, porque tú y yo tenemos un nuevo pacto, lo vimos el viernes. Pero quiero que veamos la profundidad de esto. Tú y yo traicionamos a Jesús a veces por menos de 30 monedas, por placeres, por tu comodidad, por tu entendimiento, por lo que tú quieres en ese momento, por tu necedad de aquí se hacen las cosas como yo digo, y si no, eso es traicionar a Jesús. Y todo eso termina en pecado contra Él, que es lo que lo llevó a esa cruz. Y el viernes fue crucificado, el sábado permaneció en la tumba y el domingo en la madrugada Jesús resucitó. La piedra fue removida y se levantó entre los muertos. Amén. Esa es la historia de nuestro Señor Jesucristo. No se quedó muerto. Y quiero dejar esto como preámbulo, como una base de lo que les voy a comentar ahorita. O sea, ya vi cuál es mi posición, ya sé yo dónde estoy, ya sé dónde no quiero estar, porque ¿a quién le gusta que lo traicionen? A nadie. Y si no te gusta, seguramente tampoco te gusta ser un traicionero, ¿cierto? Es la lógica común, no me gusta hacer lo que no me hagan, ¿no? ¿Cierto? Entonces, Jesús hoy está aquí y nos pone esto como base para entender lo siguiente. Ahorita vamos a leer Juan 20. Y en Juan 20, quiero darte el preámbulo para no leerlo todo. Y dice en Juan 20 que María Magdalena y Marta fueron las primeras en llegar a la tumba, porque querían ir a ungir el cuerpo de Jesús con especias. Pero cuando llegaron, vieron que la piedra estaba removida. Ellas no entraron, se asomaron y vieron que la tumba estaba vacía. Y lo que ellas hicieron fue sentarse a llorar. Estaban enojadas, estaban molestas porque no estaba el cuerpo de Cristo. Y ellas lloraban porque creían que alguien se había robado el cuerpo del Señor de la tumba. Y esto me llama mucho la atención porque nos pasa a nosotros también. ¿Cómo es posible que gente tan cercana a Jesús, que escuchó muchas veces que resucitaría el tercer día, vayan el tercer día de muerto, no lo encuentren, y en lugar de pensar Cristo resucitó, pensaron se robaron a Cristo, se lo robaron a Cristo? Y vas a decir, pues ¿dónde vivía, Paz? ¿No? Pero fíjate, esto aparte de que se me hace interesante, de que escuchas lo mismo durante mucho tiempo y cuando pasa ni te acuerdas de lo que escuchaste, no te suena familiar. Es domingo y sales bien encendido, gloria a Dios, lunes, ¿y qué predicaron ayer? Eso le pasó a esta María, nada más ella con mucho tiempo también. Pero también a la vez me da esperanza, porque si gente que caminó con Jesús tan de cerca, que escuchó lo mismo muchas veces, aún así tenía dudas, yo puedo entender que a veces, no todo el tiempo, yo también tenga dudas aún caminando con Cristo. A veces puedo tener dudas también acerca de quién soy, cómo me ama, dónde está el Señor. Pero sabes, conociendo a Jesús, tienes que tener claro que Él va a contestar tus dudas. Él quiere contestar nuestras dudas. Él quiere revelarse a nuestra vida, y no solo los domingos, todo el tiempo, durante todas las horas del día. Y aquí en esta historia, María está fuera de la tumba llorando porque pensaron que se habían robado el cuerpo. Y ahora sí vamos a leer Juan 20, 14 y 15. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie ahí. Era Jesús, pero ella, María, no lo reconoció. Y le dice Jesús: apreciada mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Como si el jardinero hubiera quitado una basura de algún lado. Fíjense esta escena. Ella estaba tan clavada en sus cosas, tan clavada en su problema, tan en lo que le angustiaba a ella, lo que la estaba frustrando, lo que la estaba haciendo llorar, que ahí en esa frustración, en ese enojo, en esa angustia, no pudo reconocer la voz de Jesús. Jesús le estaba hablando y no la reconocía. Y a veces tú y yo andamos iguales, metidos en lo nuestro, en nuestra necedad, en mi esto, en mi el otro, en mi aquello, en mi negocio, en mi trabajo, en mis cosas, en que me resuelva, Señor, de la forma en que yo quiero, que no escuchas la voz de Jesús. Y a veces Jesús ya te habló una y otra vez y tú sigues insistiendo: háblame, dime, contéstame. Pero estamos tan metidos que no escuchamos la voz de Jesús. A María Magdalena le pasó. Y en el verso 16 de ahí mismo de Juan, dice lo siguiente. Ya se me adelantó una. Dice: María, dijo Jesús. Y si te das cuenta, tiene unos signos de exclamación. No podemos leer así como María, ¿no? ¿Cómo se leería eso? María, ¿no? Te estoy hablando, ¿no? O sea, María. Ella gritó ella giró hacia él y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. No sé si lo notas, pero esos signos de exclamación denotan que Jesús le tuvo que gritar: María, así como te estoy hablando, me ves y no ves, ¿no? Y lo que está pasando aquí es que aun cuando María estaba dudando de lo que Jesús les había dicho, ni siquiera se acordaba de lo que Jesús les había dicho, Jesús, fíjate, tenemos un Dios, un Jesús que insiste en hablarnos hasta el punto de gritarnos con tal de que lo reconozcamos. Jesús nos busca una y otra vez. Y yo he escuchado aquí en esta iglesia testimonios de que, ¿sabes qué, Señor? Hace 15 años me hablaron del Señor. O sea, seguro dijo tu nombre el Señor, Eusebio, ¿no? ¿Qué Eusebio? Y tú no oíste. Y pasaron otros 2 años y volvieron a compartirte del Señor: hey, Chevo, ¿no? Y tú nada. Y hoy, 15 años después, el Señor dijo: Chevo, y ya estás aquí sentado. Gloria a Dios, aleluya, ¿no? O sea, Dios nos busca todo el tiempo hasta que tú y yo lo escuchemos. ¿Por qué? Porque Dios quiere una relación con nosotros, quiere estar cercanos a nosotros. Y esto me alienta, porque cuando tú y yo estamos teniendo luchas, tristezas, dolores, frustraciones, estamos iracundos, lo que sea, Dios quiere que le hagamos caso y no va a dejar de insistir en hablarnos hasta que lo escuchemos. No va a dejar de insistir hasta que lo reconozcamos, hasta que sepamos que Él es el que nos está guiando y hablando. Esto me alienta a seguir predicando cada domingo, todos los días, porque sé que un día te va a hablar Dios a ti también. Y un día, aunque me digas: Paz, escuché una prédica y Dios me dijo esto. Qué bueno, aunque ya lo hayas escuchado aquí 50 veces, fue Dios gritándote lo mismo desde otro lado. Pero Dios nos escucha, Dios quiere tener una relación. Fíjate, tenemos un Dios tan bueno, tan misericordioso, tan compasivo, que no se cansa de insistir hasta que lo reconozcamos. No se va a cansar. Y como vimos el viernes, está ayunando esa cena hasta volvernos a ver. O sea, fíjate el amor de Dios para nosotros. Luego dice en el verso 17 al 19: no te aferres a mí, le dijo Jesús a María, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, y a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. Y de pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Fíjate, aquí no había efectos especiales. Aquí no estamos hablando de una serie que metieron en criógeno a Jesús y lo despertaron ese día para que pareciera una resurrección.
No estamos hablando de que, no sé, si te gusta la ciencia ficción y lo mordió un vampiro y resucitó, no estamos hablando de nada de eso. Esto es real, esto es verdadero, esto sucedió. De hecho, el escritor judío Josefo lo escribe de la misma manera, aun cuando él no era un creyente de Cristo. Y dice que fue un hecho insólito para la época y para las creencias judías. Pero es algo que sucedió en ese momento. Cristo se les aparece en medio de un lugar, como dice, bien cerrado. Me encanta cómo la Biblia es puntual, para que no crean que estaba ahí medio cerrado. Dice bien cerrado. Y en ese lugar bien cerrado, en medio de todo se les aparece ese Jesús. Está diciendo que en medio de sus miedos, en medio de sus temores, en medio de toda la frustración que tenían, se les aparece Jesús, y ahí en medio de sus miedos los saluda. Y esto es súper importante entenderlo, porque Jesús quiere presentarse no solo en medio de tu vida linda, en medio de tus cosas buenas, en medio de lo que te esté yendo bien. Él quiere presentarse aún en medio de tus problemas, en medio de tus situaciones, en medio de lo que estás pasando, de tu preocupación, del miedo que sientes, de que no tienes certeza de qué va a pasar, en medio de la incertidumbre. Ahí Dios se quiere presentar y saludarte. Y luego el verso 20 dice, continúa diciendo: mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado, y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Y si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados, y si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Y aquí te quiero preguntar algo. O sea, fíjate, aquí habla, no me voy a meter en esto. Les da el Espíritu Santo antes del día del Pentecostés, según lo que está diciendo aquí con la resurrección de Cristo. O sea, a ellos se les entregó antes. Y también habla de que ellos podían perdonar pecados, cuando el único que perdona pecados es algo especial que le dio el Señor a los apóstoles, no a los nuevos apóstoles, a estos apóstoles. Y eso es algo teológico que otro día lo explico, pero es muy interesante, nada más no te olvide. Pero te quiero preguntar algo. ¿A alguien de aquí le gustan los abrazos? Ay, sí, a nadie. Bueno, por lo menos a mi mamá, a Sayo, a La Paz, y a mi esposa. Ahora sí. ¿A alguien acá le gustan los abrazos? No besos, abrazos. No agarrones, abrazos. Sabes, te voy a decir algo, a todos nos gustan los abrazos. El problema es que conforme vas creciendo, te vas haciendo frío porque la vida te trata mal, te vas haciendo hosco porque te van enseñando mal. Pero déjame decirte algo: desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios te abrazó, y tu misma mamá te abrazó. Cuando se agarraba la panza, no es como ahora que se la agarra porque le duele el estómago, no, se la agarraba porque te abrazaba. Una mano de ella podía abrazarte. Entonces, desde chiquito, antes de la nalgada, primero recibiste un abrazo. Y como lo que recibimos es lo que vamos aprendiendo, déjame recordarte que sí te gustan los abrazos. Alguien me puede decir aquí: no, pues a mí me encanta sentirme rechazado, me encanta cuando me hacen fuchi. Gloria a Dios. No, te encanta cuando te reciben bien, cuando te dan un abrazo. ¿A poco no? Porque el abrazo te afirma, te hace sentir parte. Entonces, repito nuevamente, ¿a quién le gustan los abrazos? A todos nos gustan los abrazos, ¿cierto? A todos nos gustan los abrazos. Los abrazos nos hacen bien, nos hacen mucho bien. Y fíjate aquí esta escena en el verso 17 de Juan 20. Aquí le dice, María reconoce a Jesús y su reacción fue aferrarse a él, abrazarlo. Lo abrazó inmediatamente en cuanto lo reconoció en el verso 17. ¿Cuál esperaríamos que fuera la respuesta de Jesús? Pues abrazarlo, para abrazarla, ¿no, Paz? Pero ¿qué le dice Jesús a María? No te aferres a mí. No la quiso abrazar, la rechazó. No, si tú te quedas ahí, pues sí, interpretas mal. Jesús no la estaba rechazando. Para entender por qué le dijo no te aferres a mí, o sea, no me abraces ahorita, hay que leer completo el verso 17. Vamos a leerlo completo. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir al Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. ¿Y cuántos como yo leen eso y no entiendes nada?
¿Alguien entendió por qué no quiso que lo abrazaran? Los que ya estuvieron en la primera no levanten la mano, pero ¿a cuánto les pasa como a mí que de repente no entiendes qué está diciendo la palabra de Dios? Bueno, somos dos, hijos, pero a los dos que somos les vamos a platicar. Cuando eso nos pasa, es frustrante porque lees algo y dices, pero ¿por qué me llevas ahí? ¿Qué quieres decirme? Y no te dice nada. Y entonces, por más que saques el Strong y saques la Biblia en hebreo y el arameo y hasta el mexicaneo, saques todo, no, hay cosas que no se entienden. Y a veces Dios te espera hasta, a veces el último momento, a veces en un sueño, a veces por medio de tu esposa, de un amigo, y te habla y te acuerdas, como estás meditando en eso que Dios te habló, y dices, todavía no entiendo. Y después, pero como que ya entendí y como que ya sé qué me quiso decir. Y entonces cuando ya empiezas a estructurar o a hacer tu devoción o algo, te queda claro lo que Dios estaba diciendo. Entonces aquí yo le decía al Señor, ¿por qué no quisiste que se aferrara a ti, que te abrazara cuando tú nos enseñas a abrazar, a amar, a bendecir, ¿no? A cobijar? Y lo que Dios le estaba diciendo aquí en el contexto completo y en otras palabras más fáciles de entender, Jesús le estaba diciendo a María, no te aferres a mí, no porque no puedas, no porque yo no quiera abrazarte, no te aferres a mí porque yo no resucité para que me abrazara solo una mujer, y eso iba a quedar escrito aquí. Y tú y yo lo íbamos a estudiar el día de hoy. Y si hoy no hubiera estado escrito aquí el día de hoy, hubiéramos entendido que solo una mujer lo pudo abrazar como primera vez de su resurrección. Y no, Cristo le dijo, yo vine aquí para que no solo una mujer me abrazara, sino para que yo fuera abrazado por toda la humanidad, por todas las generaciones, por todos los pueblos, por todas las naciones, y que todo aquel que no me conoce me pueda abrazar. Por eso lo dejó abierto. No te aferres a mí, porque soy para todos. ¿Quiénes todos? Todos aquellos que quieran tener una relación con nosotros. Por eso hoy Dios nos invita a que en la resurrección abracemos a Jesús resucitado. ¿Tú sabes qué puede hacer un abrazo? Mira, te voy a decir científicamente qué puede hacer un abrazo. Un abrazo puede reducir el estrés, puede reducir la ansiedad, puede reducir la presión arterial, puede ayudar a liberar oxitocina, endorfinas y dopamina. Un abrazo puede ayudar a disminuir el cortisol, fortalece el sistema inmunológico, eleva la autoestima, alivia el dolor y fomenta la conexión emocional y la seguridad entre seres queridos. No, pues si es así, entonces sí hay que ponernos de abrazones todo el tiempo. Si todo esto hace científicamente, ¿quién no quisiera abrazar? Es más, dirías, oye, dame un abrazo, ¿no? Me voy a enfermar de la gripa, abrázame antes de que, porque dice que ayuda también con el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, el abrazar científicamente trae muchos beneficios. Ahora imagínate un abrazo espiritual, un abrazo de Dios. Si humanamente, científicamente puede hacer eso, ¿cuánto más podrá ser un abrazo de Dios en tu vida? ¿Cuánto más podrá suceder cuando tú abrazas a Dios, cuando tú abrazas a Jesús resucitado? No solo te va a reducir el estrés, la ansiedad, la presión, no solo te va a ayudar a producir endorfinas, dopamina, que eso te ayuda a sentirte con energía, con fuerza, con acción. No solo eso, sino espiritualmente te va a ayudar a salir de tu estado emocional de perdedor, de loser, de fracasado. Y todo esto por abrazar a Cristo. ¿Quién quiere abrazar a Cristo? Yo quiero abrazar a Cristo, y no solo en la resurrección, todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. ¿Y cómo podemos abrazar a Cristo? ¿Cómo podemos abrazarlo a Él? Además, fíjate la escena. Al mismo tiempo, porque estamos leyendo Juan 20, al mismo tiempo que Él está diciendo, no me abraces ahorita porque vengo a que me abracen todos. Al mismo tiempo, en la siguiente escena, que es el verso 19, mientras María está viviendo esto, al mismo tiempo los otros están encerrados, llenos de miedo. No, me van a matar, tengo miedo, no, están ahí, encerrados en el tengo miedo, bien encerrados. Al mismo tiempo, dos escenas en la película, dos escenas, unos con miedo y otro diciéndole a Jesús que vino a abrazar a toda una humanidad. Y de pronto en la escena 2, donde están todos con miedo, en medio de ellos, en medio de todo el miedo, se les aparece Jesús
para ocultar sus temores, para deshacerse de esos estrés que tenían, de esa angustia. Y de la misma manera en tu vida y en mi vida, Dios se presenta en medio de nuestros temores más ocultos, de nuestros miedos más secretos, de todo eso que causa estrés, ansiedad, angustia, insomnio en nuestra vida. Dios se presenta ahí en medio y se mete ese cuarto lleno de miedo, no para darte más miedo, sino para qué. Dice que cuando él estaba ahí tenemos una foto de las heridas de Jesús, que cuando estaba él ahí, mientras les decía la paz sea con ustedes, o sea, hola, ¿cómo están? La paz sea con ustedes, al mismo tiempo les enseñaba sus heridas, ¿cierto? La del costado y la de las manos. Y dice ahí que mientras ellos vieron las heridas, o sea, se dieron cuenta que era Jesús, ¿qué pasó? Inmediatamente tenían miedo, ven heridas, ven que es Jesús, y dice, y se pusieron alegres de ver al Señor. O sea, del miedo a la alegría hay una cosa, Cristo. De la muerte a la resurrección hay una cosa, Cristo. Tú, a lo mejor tal vez tú me dices, sí, Paz, pero yo hoy no tengo a Cristo para ver sus heridas. Sí, pero tienes evidencia de Cristo en tu vida. ¿Cómo? Dice que todas las cosas fueron hechas en Él y para Él, ¿no? Y dice que todas las cosas se sostienen por medio de Él. Si tú ves aquí en Querétaro que Dios es bueno con nosotros y nos regala atardeceres increíbles con nubes, con esto, espectaculares, puedes ver esas, tal vez no la cicatriz, pero la evidencia de que Cristo está delante de ti y quiere ayudarte. Que tú te lo pierdas porque das por hecho que te mereces todo, mientras no te mereces nada, te lo vas a perder. Pero no nos perdamos la bendición de poder ver a Dios en toda la creación. Es la evidencia que nos puede llevar de estar con miedo a estar alegres. Como los discípulos aquí estaban con miedo, vieron el costado, vieron sus manos y ellos se pusieron alegres. Del miedo a la alegría. ¿De qué tenían miedo estos apóstoles? De morirse, ¿cierto? Por eso estaban encerrados. Ahí lo deja muy claro en el verso 19. Tenían miedo de que los asesinaran también. Yo te pregunto, ¿tú de qué tienes miedo el día de hoy? El viernes les pregunté de qué tienes sed, de qué tienes hambre. Pero hoy nos pregunta Dios, ¿y hoy de qué tienes miedo? ¿Qué tienes miedo? ¿Tienes miedo de quedarte solo? Jesús se quedó solo en esa cruz. ¿Tienes miedo, no sé, de quedarte sin nada? Jesús se quedó sin nada y murió en esa cruz también. ¿Tienes miedo de que tus amigos se te alejen porque te hiciste seguidor de Cristo? Jesús, aún los discípulos lo dejaron solo, lo abandonaron. Y todo lo que me digas que tengas miedo, Jesús como hombre vino a vivirlo para que tú no tengas miedo de nada. Y todo lo dejó en esa cruz, todo se fue en esa cruz para que ahí se quedara en esa cruz. La diferencia con Jesús es que Él volvió de la muerte. Y cuando vieron estos hombres que Cristo vino de la muerte y que ni la muerte pudo detenerlo, los que tenían miedo se pusieron alegres, dejaron de tener miedo. Porque seguramente pensamos, si yo sigo a este hombre que ni la muerte lo puede detener, también va a pasar conmigo que ni la muerte me pueda retener. Y además de que Cristo ya se los había dicho. O sea, estaban viendo lo que Cristo les había hecho verdad y hecho verdadero. Dice en Juan 11:25, son palabras también de Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí vivirá aún después de muerto. O sea, está hablando nuevamente de la resurrección que puso en nosotros, en nuestro corazón, el Señor, como dice en Eclesiastés. Y vuelve a hablar aquí que Él es el camino y la resurrección, y Él venció a la muerte. Y aquí se les está presentando como eso que Él dijo y como eso que Él es, que es el camino y es la resurrección. Amén. Entonces ahora resulta que los miedosos son felices. Yo quiero ser de esos miedosos que ahora somos felices. Y no solo les dijo eso, también les dijo: mi paz va con ustedes, ¿cierto? Se los dijo una primera vez: mi paz está con ustedes. ¿Tú sabes cómo podemos abrazar a Jesús? ¿Quién quiere abrazar a Jesús el día de hoy? Bueno, para abrazar a Jesús tenemos que abrazar su paz. Abrazando su paz abrazamos a Jesús. ¿Y cómo abrazo la paz, Jesús? De Jesús, paz, ¿no? ¿Cómo abrazo esa paz de Jesús? ¿Cómo puedo hacerlo? Mira, a veces nos complicamos mucho las cosas, pero Dios nos pone a prueba constantemente, y no para ver cuál es nuestra resiliencia, sino para que abracemos su paz y podamos vivir en bendición ante cualquier situación, tanto buenas como malas, y a veces hay que abrazarnos de su paz sin preguntar, sin preguntar de más, a veces sin entendimiento,
Porque para abrazar la fe, la paz, necesitamos abrazarla por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. O sea, necesito la fe para abrazarme de su paz. ¿Sí me doy a entender? Déjame ponerte un ejemplo. Por ejemplo, hace muchos años operaron a mi hijo Josh de las anginas. Y en esa operación, pues era un niño de 5 años, amor, tenía Josh. ¿Sí? 5 años. ¿Quién quiere que operen a su hijo de 5 años? Nadie. Y aparte entran solos, no puedes entrar. Entonces la verdad es que pues el momento fue difícil, ¿no? Y además de que pues Josh vino de una forma sobrenatural y milagrosa en la vida de mi esposa y mía. Y pues ahora que se fuera a operarlo, aunque fueran anginas, lo que sea, pues fue algo difícil. Pero en ese momento, pues ¿cómo te abrazas de la paz de Dios? ¿Cómo nos abrazamos? Nos acordamos de quién era Dios en nosotros, lo que ha hecho Dios en nuestra vida, de cómo Dios trajo a Josh a nuestra vida, y eso al final nos trajo paz. Y esa paz también me encantó porque cuando ya nos despedimos de Josh, pues decirle sí, vaya, que te vaya bien, ¿no? No fue fácil, pero esa paz de entender que Dios tiene el control de la vida del hijo que Él nos proveyó, que Él nos dio, que Él lo hizo a la forma como Él le plació, pues no, ahora nos lo iba a quitar solamente porque no lo quiera quitar, ¿no? Sino que nos da esa paz de que se fue en paz. Agarró, en ese entonces traía un oso que le decíamos el Gumi, y se fue con el Gumi, y la verdad es que hasta la cara le cambió, no lloró, no nada, se fue con su Gumi ahí, con su osito. Y esa paz fue la que abrazamos y pudimos estar en paz. Salió y pues seguimos en paz. La verdad es que yo lo recuerdo, y aunque al principio estábamos muy preocupados, tanto mi esposa como yo, al final ya no estábamos preocupados y sabíamos que Dios tenía el control y que Dios no iba a permitir cosas, o aun cuando las permitiera nos iba a fortalecer. Entonces al final del día la paz de Dios se abraza también con la historia que vas teniendo de Dios en tu vida. Recuerda quién es Dios, cómo lo conociste, cuándo te enamoraste de Él, y la paz va a empezar a fluir en tu vida y la vas a poder abrazar una y otra y otra y otra vez. Amén. Entonces quiero que tú y yo esta semana voltees a ver las evidencias de Dios, que Dios está cerca de ti, sin importar cuál es tu circunstancia, sin importar que tú no veas solución en tu circunstancia. Voltea a ver cómo Dios sí está contigo. Voltea a ver cómo Dios sí está ahí para ayudarte, y abraza la paz de Dios, porque Él te va a ayudar a hacer lo que sea necesario, te va a ayudar a atravesar lo que sea necesario. Y luego en el mismo verso adelante, en el verso 21 del capítulo 20, dice: una vez más les dijo a los que estaban ahí en el cuarto: la paz sea con ustedes, y como el Padre me envió a mí, así yo también los envío a ustedes. O sea, les está diciendo, ellos están encerrados en el cuarto, ¿estás de acuerdo? Bien encerrados, escondiéndose de los que los quieren matar. Y Jesús se les aparece y les dice: mi paz está con ustedes. Y luego cuando les dice, los envío a ustedes como mi Padre me envió a mí, ¿qué les está diciendo? Salgan. ¿Cómo que salgamos? Pues, oye, Jesús, pues allá afuera están los que te mataron y los que nos quieren matar. ¿Cómo nos dices que salgamos? Y bueno, les hago la misma. Si yo a alguien aquí hoy le dijera: oye, ahora ¿qué le decimos? ¿No? Alex, necesito un favor, hijo. Estamos en una misión, ya sabes, hay que llevar unas ofrendas. Te voy a dar una camioneta buchona que nos acaban de regalar. Es una 2026, llantas levantadas, copetona, luz. Y vas a llevar ahí un par de regalitos que tenemos que llevar a la sierra. Pero necesito que te vayas por Zacatecas, Fresnillo, pases a la mina de Fresnillo y te me desvíes a Ciudad Juárez. Necesito que llegues mañana temprano. Entonces vete ahí como a las 6 de la tarde, ¿no? Porfa. Sí, pasa. ¿Dónde está la camioneta? Eso mismo estaban sintiendo ellos cuando les dijo el Señor: salgan. Lo mismito, ¿a poco irías? No, pues es que aquí te bajan y quién sabe si me voy a despedir de ti, Carla, porque quién sabe si regrese de este gran viaje que Dios me está mandando. Bueno, ellos estaban en esa misma situación. O sea, ¿quién se atreve en la noche con una camioneta así buchonzona, ir a la sierra, ir a Fresnillo, a Zacatecas, echarte unos tacos y luego seguir tu camino por Ciudad Juárez de 6 a 10, 11 de la noche? ¿Por qué no? Ahí están los que nos quieren matar. Y Jesús nos dice: salgan.
salgan. Paz, me convenciste, me voy a ir a Lázaro Cárdenas en mi camioneta nueva. No, no te estoy diciendo eso. O sea, vamos más allá. Lo que te estoy diciendo es que justamente en esos miedos que tenemos, Dios te está diciendo: sal de esos miedos, sal de eso. No eres eso, eres más, puedes cambiar, puedes ser transformado, puedes realmente ser una persona divertida, alegre, contenta, de bendición, no una persona amargada que de todo se enoja, que nadie quiere estar con ella, que es necia, que es frustrante. No eres eso, eres lo que dice la palabra. Y en medio de todos esos medios de yo no puedo cambiar, yo no voy a cambiar, así soy, así nací y así moriré, y así soy, y todas esas mentiras que te has creído, Dios hoy te dice: yo estoy entrando en medio de tus miedos para que seas la resurrección de quien tienes que ser en mí, no en tus fuerzas. Ya vimos que en tus fuerzas eres desastrosa, eres desastroso. Ahora es en mis fuerzas, es en mis términos, es en mi resurrección, es en quien yo soy en ti. Amén. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor: salgan. Y hoy Dios nos dice: salgan también. Invita, no tengas miedo, no seas cristiano de la secreta, sé cristiano de la abierta. Sé cristiano, tú tienes la verdad. Los otros no saben si son hombres o mujeres ya. Tú tienes la verdad. Los otros no saben a quién apoyar. Los otros no saben qué género son. Los otros no saben cuál es la verdad. Y sabes, y dicen, hablan puras tonterías. Tienen la certeza y la seguridad de decir tonterías. Tú tienes la verdad, tienes a Cristo en tu vida y lo tienes de tu lado y lo tienes en ti. Entonces Dios nos dice hoy: salgan. La resurrección no fue resurrección para que se quedara encerrada, callada, con miedo. La resurrección fue para que salgamos valientes, hacedores, cosechadores, conquistadores de la verdad en este mundo corrompido. Si tú estás pasando un momento de desajuste en tu vida emocional, relacional, y no le ves solución con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus amigos, sal y habla la verdad. Necesitamos a Cristo, necesitan a Cristo, necesitan lo que Cristo puede hacer en ustedes. Menguen ustedes, dejen de ser necios, dejen de ser eso que no son, y empiecen a ser quien Cristo dice que son en Él. Hombres y mujeres que son hijos, que tienen propósito, que abrazan la paz de Dios, que no solo abrazan la paz de Dios, abrazamos el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Es compartir su evangelio, es llevar esperanza y vida, sembrar, y Dios se encarga de regar y de hacer crecer. Pues nosotros sembramos la semilla en el nombre de Jesús. Por eso en el verso 20-22 de Juan dice que Jesús les sopló y les dijo que recibieran el Espíritu Santo. Le sopló al Espíritu Santo, que es, fíjate, el Espíritu Santo, no me importa si lo sientes o no lo sientes, eso es irrelevante. Porque hay gente que no lo siente y dice: entonces no recibo. Claro que recibes. El sentirlo o no sentirlo, eso es irrelevante. Lo que importa es a quién estás adorando tú, quién está en el centro de tu vida. Aquí, ¿quién está en el centro de tu corazón para tomar las decisiones más importantes? ¿A quién adoras con tus actos, con tus acciones, con tu tiempo, con tu pensamiento? Lo que es relevante realmente es que si tú crees en Él, puedes recibir al Espíritu Santo. Eso es lo relevante. Yo creo en Él y puedo recibir el Espíritu Santo. Que lo sienta o no, eso es irrelevante, pero lo puedo recibir porque creo en Jesús. Amén. Y si vemos el cuadro completo, ya para terminar, aquí está Jesús vivo en medio de un cuarto de hombres que tenían miedo y que ahora están alegres con sus heridas, y Él les está soplando el Espíritu de vida, el Espíritu Santo, para que viva en ellos. Y lo que te quiero decir, que esto también te lo lleves, es que en ti ya ha soplado el Espíritu de Dios. Cuando tú recibiste a Cristo, recibiste el Espíritu de Dios. Entonces hoy hay que entender lo siguiente: si el Espíritu Santo vive en mí, lo que vive en mí es resurrección. Lo que me mueve a mí es resurrección. Lo que me hace hacer las cosas es resurrección. No es necedad, no son mis fuerzas, es resurrección. Entonces, cuando estoy preocupado porque no se arregla mi trabajo, porque no se arregla mi matrimonio, porque no se arregla mi familia, porque inclusive va peor, porque mis amigos no me hablan por seguir a Cristo, porque mis relaciones se están derrumbando, porque mis finanzas están cayendo, porque mis hijos se están separando de Dios, por lo que sea que estés hoy preocupado, si hoy Dios te está haciendo entender que resurrección vive en ti,
Yo te pregunto, ¿qué puede pasar con todas esas preocupaciones que te están matando si resurrección vive en ti? Si resurrección vive en mí, todo eso puede resucitar. Porque lo que vive en mí es lo que aflora, lo que vive en mí es lo que sale de mi boca, lo que vive en mí es lo que me hace hacer mis acciones. Entonces, si resurrección vive en mí, claro que mis relaciones pueden mejorarse, claro que mi matrimonio puede mejorarse, claro que mi relación con mis hijos puede mejorarse, claro que mi economía puede mejorar, porque resurrección vive en mí. Si pérdida vive en ti, en todo vas a perder. Si fracaso vive en ti, todo vas a fracasar. Si amargura vive en ti, todo el tiempo vas a estar amargado. Si enojo vive en ti, de todo te enojas. Cuando alguien te diga, no, es que Cristo vive en mí, no, vive el enojo porque todo el tiempo estás enojado. Hoy es un buen día para que la resurrección, el Espíritu de Dios viva en ti, como nos acaba de hablar el Señor. Y entonces abrazo al Señor cuando abrazo su paz, abrazo a Jesús cuando abrazo el propósito y el Espíritu que me dio, y abrazo a Jesús cuando entiendo que Él me perdonó, porque Él estuvo ahí en medio de un Pedro que lo negó 3 veces y lo maldijo en una de ellas. Estuvo ahí en ese cuarto delante de otros 11 hombres que lo abandonaron y lo traicionaron en el momento más importante. Y en medio de todos ellos se presenta y les dice: mi paz está con ustedes. Es decir, los perdono. Perdono su traición, perdono sus maldiciones, perdono que no hayan estado, perdono su abandono, perdono sus ofensas. Y aunque me hayan puesto ustedes los clavos con sus pecados, los perdono, porque Jesús nos enseña a perdonar. Entonces tú y yo abrazamos a Jesús cuando perdonamos. Cuando tú perdonas a tu esposo, a tu esposa, por lo más que te haya hecho, a tus hijos, pero los perdonas, estás abrazando a Jesús. Estás abrazando a Jesús. Por eso hoy es un buen día para abrazar, para perdonar. No sé qué cosas has vivido que no has podido perdonar ni sentirte perdonado, qué cosas has hecho para estar tan separado de Cristo, pero hoy es un día de resurrección en tu vida. No solo es la conquista de Dios sobre la muerte, es la conquista de Dios sobre nuestras vidas para ser libres, para ser bendecidos. El tiempo ha llegado. Ponte de pie, por favor, ponte de pie. Hoy ha llegado el día para soltar toda falta de perdón. Hoy ha llegado el día para volver a abrazar. Si tuviste unos papás que no te abrazaron, o una familia donde no se abraza, tira eso, eso no eres tú. Tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, y en el nombre de Jesús tú sí abrazas. Y abrazas porque Cristo me abrazó primero con su muerte en la cruz. Y abrazo porque no solo eso, porque Cristo me permite abrazarlo para conquistar la muerte, para conquistar mi vida, para conquistar todo lo que soy. Entonces, si tú no sabes abrazar, hoy Dios quiere que lo empieces abrazando a Él. Abraza su paz, abraza su perdón, abraza su propósito. Y dices: yo voy a ser ese hombre, esa mujer que voy a compartir aunque me dé pena. Aunque mi tío se burle de mí, el que queda mal es él, no yo. Aunque mis amigos me digan que soy un aleluyo, y de los buenos, de los buenos. Aunque nadie me hable, pero amo a Cristo. Voy a cambiar mi carácter porque es lo que me está pidiendo el Señor. Voy a cambiar algo que yo no quiero ser tristeza, yo no quiero ser enojo, yo no quiero ser ira, yo no quiero ser el que digan qué bueno que ya se fue. Yo quiero ser el que Dios dice que soy, y Dios dice que soy alegre porque Él está en medio de mis temores. Yo soy aquel que dice Dios que es amado porque soy hijo por medio de su sangre y de esa cruz. Yo soy abrazado porque soy afirmado en Cristo. Así que si tú estás con alguien, estás con tu familia, ¿por qué no lo practicamos? Los mejores aprendizajes son cuando los practicamos, cuando los decimos, cuando los empezamos a activar. Entonces, si hoy vienes solo, busca a otro que esté solo y venlo a abrazar, porque te voy a decir algo. Dice la palabra que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿cierto? Ahí Bogar, abraza acá a Toño, que no, abrázalo. Mira, y me encanta el Bogar, porque el Bogar no es mucho de abrazar, pero me encanta cuando le entra esto, eso es ser valiente. Ahí abrácense, que tu esposa abrace. Ahí los quiero ver abrazados. ¿Por qué? Quiero que entendamos esto. Es bien difícil abrazarnos, es bien difícil romper eso, pero ¿sabes? Dios dice que Él nos hizo ¿a qué? A su imagen y semejanza. Y si Dios nos hizo a su imagen y semejanza,
también puede usar a otros para abrazarnos en su nombre. Entonces el que te está abrazando hoy no solo es esa persona, es Dios mismo dándote un abrazo. Y yo quiero que todos aquí, nadie se vaya sin un solo abrazo. Un abrazo de tus hijos, de tu esposa, de un amigo, de quien tengas ahí. Date un abrazo. Ahora cambiemos de parejas. Y digo, cambien, con todo respeto, cambien con otros. Hija, vengan a abrazar acá a las ahí, acá abracen a las paces, acá, hijo, únanse al abrazo. Hagamos un abrazo grupal también ahí, abrácense. Acá también, hija, abrázalos tú, ahí métete. Como hija, tú métete en medio. Ahí, Toño, tú abraza, aunque no los conozcas acá, tú ven, los quiero, tú abrázalo. A mí, y bueno, ya que todos nos abrazamos, síganse abrazando. No, bueno, la que sabe cuál es. La de Miel San Marcos, la de Y mientras nos abrazamos, vamos a hacer esto. Y fíjense, antes de terminar este tiempo, Dios está aquí. Eso, no, yo no tengo duda de que Dios está aquí. Es más, no solo está aquí, se está moviendo aquí. Y en ese espíritu donde Él se mueve, siempre suceden cosas sobrenaturales, milagrosas. Se rompen barreras, se caen muros, se derriban muchas cosas que el enemigo nos ha hecho creer. Y quiero que te hoy no vamos a despedirnos en una administración así balada, porque hoy es un día de victoria, de conquista. Y quiero que veas esto. Dios, cuando Cristo vino, aunque todo es de Él y Él puede vivir las dos cosas simultáneamente, Él vino a conquistar primero. La muerte en la cruz no fue una derrota, fue una victoria, fue una conquista. Cristo fue conquistador. Y dice que en la segunda venida Él va a venir a cosechar lo que Él conquistó. Y seas tú hoy en la vida un conquistador, o seas un cosechador o una cosechadora, déjame decirte, los dos están llenos de bendición. No hay uno mejor que otro, son situaciones diferentes solamente. Si Dios te hizo conquistador, empieza a conquistar tu vida, tus hijos, tu carácter. Y di: yo no soy eso, yo soy esto. Cristo dice que soy esto y voy a empezarlo a hacer, porque si Él resucitó fue para darme una oportunidad de vida. Porque mientras estoy vivo tengo la oportunidad. El día que no esté vivo no puedo hacer nada. Y si eres cosechador, ocúpate de cosechar todos los bienes que Dios ha hecho para ti, todo lo bueno. Y concéntrate en que aunque seas cosechador, no pierdas la cosecha de todo el esfuerzo que ha venido detrás. Sigue cosechando y sigue sembrando, porque ya no eres conquistador, pero eres cosechador para muchas generaciones. Entonces, seas lo que seas, hoy quiero que le entregues a Dios tu vida de esa manera. Señor, te entregamos la vida de esta iglesia, te entregamos la vida de todo lo que hacemos y lo que somos, para que tú reines, tú gobiernes y tú nos sigas llevando a pastos delicados. Y hay un canto que nos encanta aquí, que es como generacional, ¿cierto? Aunque soy antiguo, pero es generacional. Y ese canto me encanta cómo lo canta nuestro hijo espiritual Eddie. Y ya se lo pedí. Entonces, ¿están listos, chicos? ¿No los metí en aprietos?